Doctor, ahí me dice si escucha. Bueno. Hola. Ok, de acuerdo. Bueno, ahí vamos este, a, a ver la continuación del taller de elemento finito, que la semana pasada habíamos estado platicando, pero ahora va a ser como la parte práctica, ¿no? Vamos a estar haciendo algunas simulaciones y los diferentes pasos a seguir en el momento de hacer una simulación con un actuador. Entonces, bueno, espero que todos tengan abierto su ANSYS, el Workbench. Tendrían que ver una pantalla similar a esta, ¿no? Workbench es, digamos, la plataforma central donde ANSYS opera. Dentro de ella se pueden abrir una infinidad de tipos de simulaciones. De este lado ustedes van a tener diferentes pestañas que pueden desplegar y van a ver todas las herramientas que existen. Análisis modales, de vibración, electromagnetismo, temperatura, reacciones químicas, CFD, análisis de flujo, análisis estático, dinámico. Es una infinidad de tipos de simulaciones que se pueden hacer. Nosotros vamos a ver una parte muy pequeña de ANSYS, pero la verdad es una herramienta utilizada ingeniermente en una amplia gama de aplicaciones, ¿no? Entonces, en nuestro caso vamos a hacer simulaciones estáticas, que ese módulo se llama Static Structural. Static Structural es un modulito como el que podemos ver aquí, el cual cuenta con diferentes pestañas que van a ser requerimientos o salidas para el proceso de hacer una simulación, ¿de acuerdo? El primero que vamos a encontrar es, bueno, para empezar podemos cambiar el nombre como queramos, digamos, aquí va a ser taller. Y el primero es Engineering Data. No sé si, doctora, ¿ya vieron algo de materiales? Todavía no. Bueno, en general ahí es donde se definen, aquí podemos nosotros, bueno, por cierto, esas pestañas como ustedes las ven adentro, también se pueden tener externas a la carpetita de Static Structural. Por ejemplo, aquí de este lado yo puedo buscar Engineering Data y voy a tener una pestaña separada que tiene la misma función de aquí adentro. Lo interesante es que yo esto lo puedo conectar con una o con múltiples simulaciones para que compartan ese atributo, ¿sí? Entonces, aquí yo les voy a intentar, les voy a invitar a que hagan un método de simulación modular. Eso significa que cada parte de la simulación la tengamos por separado, ¿de acuerdo? No definir las propiedades del material dentro de la carpeta, sino afuera, como ahorita les mostraba, ¿no? Entonces vamos a borrar, se puede borrar simplemente con delete. Y aquí yo ya tenía unas propiedades de materiales definidas, que simplemente voy a arrastrar y conectarlas con el static estructural nuevo, ¿sí? Aquí yo tengo un proyecto, no le hagan caso. Ahorita les voy a mostrar por qué. Pero entonces, bueno, hasta aquí alguna duda de este tema de los bloquecitos, vamos a seguir utilizándolos. Sí, claro, interrúmpanme sin problema. Entonces, si hacemos doble clic en Engineering Data, nos va a abrir esta pestaña. Dentro de ella vamos a poder nosotros encontrar los materiales que vamos a querer utilizar en la simulación, ¿ok? Si no lo vemos dentro de aquí, no vamos a poder utilizarlo en las siguientes etapas de la simulación, ¿de acuerdo? Entonces es importante visualizar aquí primero los materiales antes de poder utilizarlos. Comúnmente ustedes van a tener aquí stainless steel, que es el más convencional, el material. Yo lo elimino para que no me haga como ruido, no se autodefina en las simulaciones. Pero bueno, dentro de ahí, yo aquí cuento con dos materiales. Moldstar 15, que es un elastómero, probablemente ustedes van a estar utilizando, o uno similar. Es un elastómero, material hiperelástico, eso significa que se deforma más de lo normal. Doctor, creo que puedo apagar tu micrófono porque está... ¿Perdón? Bueno, sí, creo que me escuchaba acá. Bueno, si no, no hay problema. Sí, ok. Bueno. Sí, creo que ya no. Dentro de Moldstar
vamos a ver las propiedades mecánicas de este material. Yo puedo definir un material desde cero simplemente dando clic aquí donde dice click here to add a new material. Y puedo... otra vez estoy haciendo el loop. Ahora sí. Y aquí yo puedo poner, digamos, el nombre que quiero, ¿no? Plástico. Y acá abajo, si se dan cuenta, tiene un signo de interrogación, significa que no tiene ninguna propiedad asignada aún. Pero acá abajo en la pestaña de Properties, vamos a encontrar las propiedades asignadas al material que estemos utilizando, ¿ok? Nuevamente, a mano izquierda, ustedes van a tener el despliegue de todas las propiedades mecánicas, térmicas, químicas, electromagnéticas, todo lo que se les ocurra y que ni siquiera se les puede ocurrir, existe aquí a mano izquierda que pueden asignarle a su material, ¿ok? Nosotros nuevamente vamos a utilizar una cantidad muy pequeña de opciones que existen, pero bueno, hay mucho para explorar. En este caso, del tipo de materiales que estamos utilizando, como saben, son materiales hiperelásticos. En resumidas cuentas, si bien recuerdan de su módulo de estática o de mecánica de materiales, existen propiedades como densidad, módulo de Young, Poisson's Ratio, que definen el comportamiento de un material. Bueno, algunas de esas propiedades no las cuentan los materiales hiperelásticos, que los metales o los plásticos más rígidos sí cuentan. En este caso, nosotros vamos a utilizar un tipo de propiedades que se encuentran aquí, donde dice Hyperelastic, ¿ok? Aquí pueden darle a ustedes que se despliegue esta pestaña. Vamos a definir las propiedades desde cero. Vamos a empezar primero con Physical Properties y vamos a arrastrar Density aquí abajo, a Properties. Perdón. No sé si ustedes ya hicieron esto para con este tallercito, más bien este tutorial de simulaciones, pero bueno, vamos a repetirlo para que ustedes tengan alguna duda. Aquí mira, este es en Properties, en Physical Properties, Density, y lo arrastras. Acá abajo. Sí. Estamos afuera, en Engineering Data. O sea, ahorita estamos dentro de Engineering Data y ahí definimos un nuevo material. ¿Sí? Ok. ¿Sí, todo bien? Sí, todo bien. Vale. Entonces, aquí nosotros podemos definir las propiedades de nuestro material. En este caso vamos a definir la densidad, que nosotros ya la conocemos, que es gramos centímetro cúbico, y va a ser de 1.18. Es una propiedad pues medida y que nos entrega el fabricante, ¿no? Ahora, la siguiente propiedad importante es, ahora sí, el modelo hiperelástico de nuestro material. ¿Okay? Y en este caso nosotros vamos a estar utilizando un modelo de YEO de segundo grado. ¿Ok? Esto lo encuentran dentro de la pestaña de Hyperelastic, YEO, segundo grado, second order. ¿Ok? Nuevamente esa propiedad ustedes la pueden arrastrar, su material, y van a ver un despliegue como este. ¿Todos están aquí? Ok. Bueno, aquí es importante tener cuidado de las unidades, porque es muy fácil no tener consistencia entre nuestras unidades y ya vamos a tener resultados con grandes diferencias a las experimentales o las que uno espera, ¿verdad? Pues aquí vamos a cambiar de PA, o sea, de pascales a megapascales en todas las propiedades. Sí. Y bueno, aquí yo ya tengo un modelo hiperelástico que he utilizado previamente, que es el que observan ustedes aquí. Si gustan, les dicto las coeficientes porque creo que está muy chiquita la letra, ¿verdad? Los números. Entonces, a ver, si se van a la constante C10, si bien ya definieron las unidades como megapascales, va a ser 0.06673. 0.06673. ¿Perdón? Ahí es en megapascales, los pueden dejar en 0.
fin de cuentas, pascales o megapascales cero no importa. Sí. Entonces, ese va a ser el primero. Y el segundo, la segunda constante, la C20, es 0.0079. 0.0079. ¿Ok? En D1 y D2 pueden ponerle 0. Y ya está. Tenemos nuestro modelo de material. Estas propiedades mecánicas se obtienen por medio de caracterización mecánica. Significa que se hacen pruebas mecánicas de las curvas de deformación-esfuerzo y de ahí se genera el modelo. ¿De acuerdo? Es un proceso no tan complicado, pero sí es necesario de hacer. Entonces, este material yo ya lo caractericé y por eso ustedes ya cuentan con las propiedades de su material, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos el primer paso, que es definir las propiedades mecánicas de nuestro material. ¿Alguna duda hasta aquí? Va, perfecto. Ahora vamos a seguir con el modelo de elemento finito. Una cosa es el modelo y otra cosa es el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, modelo de elemento finito y después se genera el análisis de elemento finito. Con modelo nos estamos refiriendo a la estructura discretizada compuesta por estos elementos que platicábamos la semana pasada, que son de diferentes formulaciones, lineales, cúbicos, lineales, cuadráticos y las diferentes formas, ¿verdad? Que decíamos tetraédricos, hexaédricos. Eso es el modelo. El análisis es una vez que se corre el modelo con las diferentes condiciones de frontera y nosotros obtenemos los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a definir el modelo. Para eso, primero nosotros tenemos que contar con una geometría. La geometría viene siendo el diseño CAD de nuestro sólido. Entonces, del lado de componentes del sistema, de component system, vamos a arrastrar una propiedad que se llama geometría. Y la vamos a arrastrar ahí donde ustedes quieran. Para este paso es necesario que ustedes ya cuenten con el CAD del sólido que van a estar simulando. El formato más recomendado para hacer análisis de elemento finito es IGS. Este lo pueden exportar ustedes de SolidWorks o de Fusion 360, cualquiera de estos softwares de CAD exporta modelos IGES. En caso de que ustedes tengan otro modelo, por ejemplo, no recuerdo cuáles son los que soporta. ¿Perdón? ¿Lo tienen en STEP? Ah, ok, sí, también se pueden importar STEP. Sí, cualquiera de estos diferentes formatos. Sin embargo, el más recomendado es IGES porque, vaya, mantiene todas las propiedades de dimensiones. La verdad es que nos hace el trabajo más sencillo. En todo caso, vamos a dar clic derecho en Geometry, Import Geometry, y vamos a ponerle en Browse. Y ustedes van a seleccionar el sólido que vayan a querer utilizar para esta primera simulación. ¿Okay? Ya una vez que lo importen, tienen que ver en Geometry una palomita. ¿Ya todos están aquí? Sí, claro. Aquí en Geometry, lo arrastramos, ¿no? De acá lado. Le das clic derecho y le das en, bueno, aquí le tienes que dar en Import Geometry. Le das en Browse y lo seleccionas. Ok, bueno, ANSYS tiene como su propio visualizador o CAD embedido en Workbench. En este caso, bueno, tiene de hecho como 3 opciones. Una de ellas es ANSYS Discovery. Es el más sencillo de las diferentes opciones. Y bueno, en el momento de darle doble clic, ustedes ahí a Geometry, una vez que ya lo cargaron, van a poder visualizar el sólido. Así como donde se encuentra el eje coordenado, las dimensiones y todo. Ahorita está cargando, es un poco tardado. Pero si quieren ustedes no le den doble clic. Bueno, si todavía no le dan. Porque vamos a utilizar otra herramienta. Solo les quería mostrar aquí que hace Discovery.
perdón. Bueno, si entran a ANSYS Discovery, lo que ustedes van a ver es un interfaz como este, donde aquí yo tengo el actuador que yo voy a simular. Lo van a encontrar en medio, es un CAD bastante similar al resto, solo que sí cuenta con diferentes herramientas, eh, específicas para ANSYS, ¿no? Tiene esta pestaña de Simulation y ya nos permite definir desde materiales, propiedades estructurales, de flujo, de térmicas. Es como un CAD más adaptado para simulación. De hecho, inclusive dentro de él podemos nosotros hacer simulaciones, pero no es recomendable. Es bastante nuevo todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es darle en clic derecho a Geometry y vamos a ponerle Edit Geometry en Space Claim. Space Claim es la herramienta como más robusta para preparar nuestro modelo para simulación, ¿de acuerdo? Entonces van a darle clic derecho, Open with Space Claim. Y bueno, una vez que ustedes lo abran, van a ver lo mismo en cualquier caso, solo que este cuenta con algunas herramientas adicionales. Algunas herramientas adicionales que nos va a permitir modificar nuestro sólido, inclusive generar un sólido desde cero. SpaceClean también funciona como un CAD normal. Pero aquí lo que me interesa mostrarles son diferentes herramientas bastante interesantes y que les pueden ser útiles. Como les comentaba la semana pasada, muchas veces cuando nosotros simulamos, queremos tener nuestro CAD tal cual lo vamos a manufacturar. Sin embargo, esta no es la práctica más recomendada, porque en esta simulación hay muchos pequeños aspectos o detalles que realmente no vale la pena incluir dentro de nuestro CAD de simulación. El sólido de simulación tiene que estar simplificado, porque en el momento de nosotros discretizar el sólido, pues vamos a encontrarnos con algunos problemas en generar una malla tridimensional que represente nuestro sólido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí yo tengo el actuador que quiero simular, ¿no? Pero se dan cuenta, aquí yo todavía tengo una entrada, una extrusión, que es donde yo le pongo la entrada neumática. En este caso a mí me interesa, realmente no me interesa tenerla, ¿no? No me va a aportar nada. Entonces aquí yo puedo utilizar en la función de design, tenemos una herramienta que se llama split body. Si nosotros seleccionamos un sólido, ya, a ver, déjenme, me regreso porque creo que se importó mal sólido. Nada más voy a repetir el proceso, seleccionar el archivo y darle Edit Geometry in SpaceClaim. Creo que Discovery hace algo ahí raro. Si abrieron Discovery, regresense y vuelvan a importar el teléfono, como dije. Bueno, ahora sí. Aquí tenemos que verlo como un sólido en esta pestaña a mano izquierda. ¿Okay? Ahora sí, si me voy a Design, puedo utilizar una herramienta que se llama Split Body. Esto nos permite editar el sólido ya en su última versión, ¿no? La versión que vamos a manufacturar, nosotros podemos editarla todavía. Entonces aquí, primero seleccionamos el sólido y nosotros seleccionamos aquí el Select Cutter, que en este caso se pueden utilizar para cortar planos. Por ejemplo, puedo seleccionar esta cara y lo que va a hacer es cortar el sólido con respecto a esta cara. Si se dan cuenta, ahora tenemos dos sólidos. Uno va a ser el puro actuador y otro va a ser nada más esta extensión de la entrada neumática, ¿no? Entonces, esta función de split body lo que va a hacer es recortar, ¿no? Ya una vez que yo tengo, digamos, por ejemplo, este escaloncito que está acá tampoco me gusta y quiero recortarlo, bueno, nuevamente puedo seleccionar mi cuerpo, la cara con la que voy a cortar y ahora voy a tener tres cuerpos, ¿no? Uno nada más de esa cara, uno nada más de este escalón que tengo al final, uno del actuador y otro de la entrada neumática, ¿no?
aquí yo puedo darles clic derecho y Suppress for Physics, y esto va a hacer que los sólidos que suprima no van a ser considerados en mi simulación, ¿ok? Le puedo dar clic derecho y le puedo presionar en Hide All Suppress, y nada más vamos a visualizar los sólidos que van a estar incluidos en la simulación. Ahora, por ejemplo, este pedazo, este bloque sólido, puede que no me interese tampoco tenerlo. Bueno, aquí le puedo dar Split Body nuevamente, seleccionar una cara, y otra vez lo voy a poder recortar, ¿no? Vamos a tener un sólido mucho más simplificado. Digo, en mi caso sí me interesa tenerlo, pero es una opción, ¿ok? Entonces, digamos que ya tenemos nuestro sólido final, el que vamos a querer utilizar. Ya nos podemos salir de Space Claim, y los cambios que se hayan hecho al sólido se van a guardar, simplemente con salirnos, ¿ok? Pues aquí ya tenemos que tener la versión final de nuestro sólido para simular. Todos están hasta aquí, ya tienen su sólido preparado para simulación. Vale. Bueno, ahora vamos a arrastrar el siguiente módulo, que es el Mechanical Model. Este ya va a ser el modelo de elemento finito que vamos a utilizar en la simulación, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, este bloque de Mechanical Model tiene casi las mismas propiedades que el Static Structural, con excepción de los últimos tres. Significa que va a tener Engineering Data, Geometry y el modelo. Ahora vamos a poder arrastrar las propiedades de Engineering Data y de Geometry a nuestro módulo de Mechanical Model. ¿De acuerdo? Sí, solo lo agarran y lo arrastran hasta ahí. Se conecta. Eso sí, ANSYS no nos permite acomodar mucho los módulos. Una vez que uno los importa, ahí se van a quedar. Es complicado moverlos. Sí, realmente ya no te permite arrastrarlos. ¿Okay? Entonces, muchas veces quedan así como todos chuecos, pero no se preocupen. Entonces, ¿ya todos están hasta aquí? Vale. Entonces vamos a dar clic derecho en Model y ponerle en Edit. Entonces, ahora sí vamos a generar el modelo de elemento finito. Entre las cosas que, nada más regresando al tema del sólido, entre las cosas que nos conviene excluir del elemento finito, son pequeños detalles que realmente no van a contribuir en la forma en la que se deforma el actuador. ¿Okay? Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de mi setup de experimentación. Si se dan cuenta, aquí yo tengo como unos circulitos, unas extrusiones que utilizo para traquear la deformación del actuador. Estos círculos yo los excluyo de la simulación, ¿de acuerdo? Porque realmente no contribuyen a la forma en la que se deforma. De igual forma extruyo este pedazo que les mostraba, que era como la entrada neumática. Aquí se dan cuenta también tiene como un pequeño escalón, ese también lo corto. Todos esos pequeños detalles que no contribuyen a la forma en la que se deforma, no vale la pena tenerlos en el modelo, ¿de acuerdo? El modelo tiene que estar lo más sencillo posible para simplificarnos la vida. ¿Okay? Y también ayudarle a ANSYS en el momento de generar nuestra malla, porque si tiene pequeños detalles, curvas, elementos, va a ser más complejo. ¿Okay? Entonces, bueno, si ustedes ya abrieron el Mechanical Model, tienen que ver algo como esto, ¿no? Igual tienen un fondo así como azul degradado, algo así. Pero bueno. Ahora, aquí a mano izquierda, nuevamente vamos a tener las propiedades de nuestro modelo. Primero vamos a tener la geometría, que es la que acabamos de importar. Dentro de Geometry, probablemente ustedes van a ver un espacio que tiene un signo de interrogación. En ese caso, lo que nos está pidiendo es que asignemos la propiedad de material. ¿Ok? Si le dan clic izquierdo, van a darse cuenta de que hay aquí un espacio, una propiedad que todavía dice sin asignar, ¿no? Está Material, Assignment y está vacío. Nos está pidiendo que asignemos qué material vamos a utilizar. Si definimos bien las propiedades de nuestro material en el Engineering Data, tenemos que ver aquí el despliegue de las propiedades de material que definimos, ¿de acuerdo? Pues aquí podemos seleccionar el material que vamos a utilizar y ya la pestaña de Geometry que tendría que ver palomeada azul.
¿Ok? ¿Ya todos pudieron asignar la propiedad del material? Perfecto. O incluso a veces ANSYS lo asigna solita. En el siguiente despliegue vamos a tener las propiedades de los materiales que hemos definido, que si nos acercamos vamos a poder ver, por ejemplo, aquí la propiedad del material, las curvas de este material en específico, su densidad. Es como un pequeño resumen de las propiedades del material, ¿no? Para recordarnos qué es lo que estamos usando. Y posteriormente tenemos el sistema coordenado. Aquí ustedes van a poder ver la referencia del sistema coordenado. Comúnmente, por fines prácticos, utilizamos el eje coordenado original. Ahora sí que el que ANSYS o el CAD que ustedes utilizaron genera automáticamente, a menos de que requieran cambiarlo. Por ejemplo, en el caso de los actuadores, comúnmente nosotros lo que nos importa es medir la forma en la que se deforma en el plano, ¿no? Significa viéndolo así como lo tengo aquí, en el plano XY. Realmente no nos importa qué pasa hacia adentro, ¿no? Entonces, realmente la posición del eje, del eje coordenado a lo largo del sistema coordenado a lo largo del eje Z no nos interesa. Significa que si está en esta esquina o en esta otra, realmente no importa. Lo que más nos interesaría sería dónde está el sistema coordenado con respecto a este plano, ¿no? Que nos interesará, el XY. En este caso yo lo tengo en esta esquina y pues ahí me funciona bien, ¿no? En caso de que necesitemos moverlo, lo más recomendable es hacerlo en Space Clean. Regresarnos y ahí lo podemos editar fácilmente. Pero realmente es rara la vez que necesitamos. Y ahora sí vamos a pasar a lo más interesante dentro del Mechanical Model, que es el mallado. Aquí al final vamos a tener una función que se llama Mesh. Si bien nosotros podemos generar una malla predeterminada, significa con las propiedades que ANSYS nos propone, si nosotros le damos generar, se van a dar cuenta de que es una malla de muy mala calidad, ¿no? Con calidad me refiero a que son elementos muy grandes. Lo más recomendable es que un elemento no atraviese una pared de un sólido de lado a lado. Si aquí nosotros vemos una vista de corte, que ahorita les voy a mostrar, una vista de sección, se darán cuenta de que los elementos son muy grandes y atraviesan de lado a lado. Para generar una vista de sección, aquí ustedes abajo tienen una función que se llama Section Plane. Bueno, no sé si lo tienen activado o todavía no lo tienen activado. No importa, entonces arriba tienen una lupa en la esquina superior derecha donde pueden buscar Section Plane. Ajá. Section Plane y le dan clic y les va a aparecer esta función de abajo. ¿Sí les aparece? Ok. Entonces aquí lo que vamos a nosotros poder definir son planos de sección. Nos vamos a parar en una vista, sería normal, no, en una vista perpendicular al plano que queremos cortar. Por ejemplo, si a mí me interesa cortarlo de esta forma, digamos, paralelo, bueno, normal a este plano, lo que vamos a necesitar es tener una vista superior, ¿no? ¿Sí? Y le vamos a dar en esta versión, en esta función que dice como, es como una ventanita con un signo de más, que dice New Section Plane. Le dan clic ahí y van a dibujar una línea donde se va a generar el plano que nos interesa, ¿ok? En el momento de que suelten el clic, el mouse, se van a dar cuenta de que se genera la vista de corte. ¿Sí la pueden ver ustedes? Si damos clic en el plano de sección, nosotros vamos a poder editarlo. Damos clic ahí, le damos aquí en el lapicito que dice Edit Section Plane y les va a aparecer una raya, una línea azul o roja, dependiendo si le están dando clic. Y si ustedes presionan del lado contrario, al que está como con una línea continua, van a poder cambiar el lado que se está seccionando. ¿Sí lo ven? De esa forma nosotros podemos cambiar la vista de sección y también podemos recorrerla. Esto significa que se encuentre más cercano a uno de los planos. Vamos a poder moverlo, ¿no? En mi caso, ahí me funciona bien y ahí lo dejo. ¿Sí pudieron definir su vista de sección? Si quieren, repito el proceso.
Aquí en nuestro section plane le ponemos el signo de más y dibujamos, por ejemplo, aquí voy a hacer una vista aquí. Dibujamos con una línea donde se va a generar el plano. Y pues se genera mi corte. Y si doy clic en el plano que acabo de generar y le doy clic en el pequeño lápiz, puedo modificar qué lado se visualiza y cuál se corta. O recorrerlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Vale. Bueno, en mi caso voy a dejar activado nada más el plano que me genera este corte, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, aquí van a ver que algunos elementos atraviesan de lado a lado nuestro sólido. Bueno, de hecho, aquí no veo elementos tan grandes, pero sí, por ejemplo, aquí van a ver este bloque de aquí, va de lado a lado, ¿no? Y en general la malla tiene que tener algún tipo de relación con el grosor de la pared que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí, no sé, si esta pared mide 1 milímetro y tengo elementos de más de 1 milímetro, significa que hay algo que son piezas o componentes de mi estructura que se van a mover de una forma más rígida, ¿ok? Porque acordémonos que en el momento de utilizar el elemento finito estamos discretizando nuestro sólido en pequeños objetos. Pero si esos pequeños objetos son grandes con respecto a mi sólido, significa que se va a mover de una forma más rígida, ¿ok? Acordémonos que simulaciones van a tener deformaciones muy grandes, porque estamos utilizando materiales hiperelásticos. Y en el momento de nosotros aplicar la presión neumática, las paredes se van a deformar. Entonces, todavía más, en este caso más aún, necesitamos elementos pequeños. De igual forma, podemos aquí ver que estamos utilizando elementos triangulares, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son triángulos. Y si recuerdan lo que veíamos la semana pasada, los elementos que están compuestos, ¿alguien se acuerda del tipo de elementos que estamos viendo aquí? Está difícil. Son elementos tetaédricos, que son compuestos por triángulos. El más recomendable son los hexaedros, que están compuestos por cuadros, bueno, por rectángulos, ¿ok? Son como prismas rectangulares. Para poder ver qué tipo de elementos estamos utilizando, podemos presionar aquí un botón hasta arriba que se llama Metric Graph. Si damos clic, además de que tenemos un chorro de opciones de calidad, la primera que nos despliega es el Element Quality. Element Quality lo que nos va a demostrar es las dimensiones de nuestra malla y la cantidad de elementos que tenemos por cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de esos barras es la dimensión de nuestros elementos y aquí tenemos la cantidad. Y también nos define el tipo de elemento. Si se dan cuenta, si ustedes generaron la malla que ANSYS sugirió, van a ustedes ver ahí que son elementos TET 10. Significa tetaedro con 10 puntos de integración. Entonces son elementos tetaédricos que, como sabemos, no son los mejores para nuestro caso. Vamos a intentar mejorar la malla, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es definir el tamaño de los elementos. Esto lo podemos hacer con, aquí arriba en la pestaña de Mesh, la función de Sizing. ¿De acuerdo? Le dan clic derecho, izquierdo, perdón. Y se les va a añadir este pequeño como bloque dentro del Mesh. Aquí se van a añadir todas las propiedades que nosotros vayamos definiendo para nuestra malla. Por el momento aparecen signos de interrogación porque todavía no se define la propiedad. Aquí dentro nosotros podemos seleccionar primero la geometría, que en nuestro caso vamos a aplicárselo a todo el sólido. Ahora, para poder seleccionar el sólido, ANSYS tiene diferentes formas de selección. Estas las van a poder ver aquí con diferentes como, opciones en verde. ¿Okay? La primera que van a ver ahí es para seleccionar arista, que es esta de aquí, que les va a permitir seleccionar puntos dentro de la simulación del sólido. La siguiente, vértices. La siguiente son bordes, que les va a permitir seleccionar sí, bordes de una de sus estructuras. La siguiente van a ser planos o caras, que les va a permitir seleccionar cara. Y finalmente sólidos, que si tienes un sólido, pues se los va a seleccionar, ¿no? De igual forma está esta opción que se llama Smart Select, que te permite, pues como que ANSYS intenta predecir qué tipo de selección necesitas, ¿no? Pero en nuestro caso nosotros queremos seleccionar el sólido, entonces ahora sí con esta función de
de body, nosotros podemos seleccionar todo el sólido y darle en Geometry, Apply. Entonces su sólido se tendría que pintar de azul con la opción de Body Sizing, porque estamos asignando la propiedad de tamaño de cuerpo a nuestro sólido, ¿ok? A partir de aquí nosotros podemos seleccionar el tipo el tamaño de elemento. Esto lo vamos a encontrar aquí abajo, donde ven Element Size. El siguiente espacio les va a permitir ingresar un número. Aquí ANSYS está utilizando el sistema métrico. Si ven en la esquina inferior derecha, dice metric, y verán que las unidades de dimensiones son metros, ¿no? Entonces, si nosotros queremos meter, por ejemplo, milímetros, tenemos que poner .001 milímetros, ¿no? Vamos a empezar con poner 2 milímetros, lo que significa 0.002, o 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Ya con esta opción vamos a darle Generate. Y se va a generar nuevamente la malla, pero ahora con esta restricción de que los elementos tengan máximo 2 milímetros de tamaño. Tendrán que ver una malla similar a esta. Voy a pasar nada más para eso. Sí, ah, sí. Sí, luego cuesta un poco. Pero va a quedar grabada la zona. Ah, ok, sí. Sí, muy bien. Ah, ok. Sí, que no la malla es más. Es una malla de cine. En general. Sí, va a costar bastante por las curvas. Las curvas no son muy amigables. ¿Qué ves? Sí, gracias. ¿Verdad? Geometry, pero lo importante. Igual, bueno, basta la grabación. Ya quedó. Ahí, esta página. Entonces, bueno, vamos a ver que aquí abajo en la tabla de calidad podemos observar nuevamente que la mayoría de los elementos se encuentran en 0.85 de calidad y number of elements, pues vamos a encontrar hasta 19.500 elementos en esa calidad, ¿no? Y todos nuevamente son detallados. La malla. Ah, sí, dale clic en Flash. Ah, ya. Sí, nada más estábamos viendo la propiedad de. Y aquí la calidad, vamos a cerrar la calidad. Nada más para explorar diferentes tipos de mallas, podemos añadir otra propiedad a nuestra malla, que se llama method. Esto se refiere al método o al tipo de elementos que vamos a implementar en nuestra malla. Si recuerdan de la sesión pasada, existen los diferentes tipos, ¿no? Hexaedros, tetaedros, prismas. Aquí nosotros podemos definir justamente qué elemento se va a utilizar. Para empezar, nuevamente vamos a seleccionar la geometría, vamos a Apply. Aquí en Geometry tiene que aparecer One Body. Y en Method, comúnmente está el método automático, que lo más normal es que genere tetaedros, ¿ok? Pero por fines, digamos, de exploración, vamos a seleccionar Hex Dominant. Esto significa que va a estar principalmente compuesto por elementos hexaédricos y después va a utilizar otros tipos de elementos como tetaedros
y pirámides que no son recomendadas, pero se pueden utilizar. Entonces aquí ustedes les tendría que aparecer como Hex Dominant Method dentro de las propiedades de su malla. ¿Okay? Le damos nuevamente en Mesh y Generate Mesh, ahí arriba. Aquí abajito les va a aparecer una barra de progreso. Y si le dan clic en donde dice 5% meshing, van a poder ver en qué parte del proceso se encuentra, ¿no? En este caso falló la malla. Bueno, hasta aquí todos intentaron generarla y les falló. Ok, eso significa, bueno, aquí ahorita vamos a ver por qué y corregirlo, pero lo primero que van a ver es que en las métricas de su malla tiene ya una variedad bastante amplia de tipos de elementos, ¿no? Tienen tetaedros, hexaedros, unos se llaman son wetmen, son otro tipo de elementos, pirámides, que después van a tener unos que se llaman tree y otros quad. Lo que pasó es que intentó generar la malla con las propiedades que le dimos y el software no pudo. Simplemente por alguna de las propiedades que definimos, la malla no se logra generar. Probablemente aquí es porque los elementos están muy grandes. Vamos a intentar repetirlo cambiando el body sizing a 1 milímetro y repitiendo el proceso. Vamos a ver si ahora sí quiere. Le va a costar más porque es la mitad de tamaño de los elementos. Ahora, si en su sólido ustedes tienen curvas, elementos curvos, es muy probable que le cueste más trabajo generar hexaedros, porque los tetaedros es la forma más sencilla de intentar generar curvas. Sin embargo, en general a ANSI siempre le va a costar generar curvas, porque como vimos, todos los elementos están compuestos por líneas rectas o con algún tipo de curvatura, pero no se pueden utilizar elementos 100% curvos, ¿ok? Siempre son elementos, pues, parcialmente lineales. Entonces, en general, es recomendable, no, otra vez falló. No sé si alguno de ustedes les convergió o ya les falló también. Bueno, si les falló no hay problema, realmente ahí nada más queríamos intentar generar una malla. Ustedes van a ver una malla distinta a la que tenían antes. Se dan cuenta, antes veíamos casi puros triángulos en las caras, ahora vemos más rectángulos, ¿no? Rectángulos cuadrados. Eso es conveniente. De hecho, ahorita les voy a mostrar una malla que yo hice justamente de este actuador, pero ya finalizada, y yo logré generar una malla completamente compuesta por hexaedros. Se necesitaron, ahorita les muestro otro par de técnicas de generar mallas, pero bueno, en general, estos son los dos métodos más sencillos de generar, los tetaedros o los hex dominant methods, ¿ok? Ahí vamos a regresar. Oscar, está Patricio con una pregunta. Ok, ¿está en línea? Sí. Hola, Oscar. No veo nada, pero... ¿A Patricio nos escuchas? ¿No me oigo? Bueno. Sí, sí, dime, escucho. Sí, me dio un error porque, bueno, yo tengo elementos curvos una warning de elementos piramidales. Yo tengo el 13.9% de mis elementos en la malla. Ajá. ¿Sería recomendable usar entonces tetraedros más que hexaedros? O sea, más que hexameant. Eso ya dependerá mucho de qué tan preciso quieres que tu modelo sea. La mayoría de tus elementos son hexaedros. Sí. ¿Te vas a Quality? Bueno, ¿en dónde veía la gráfica de la mesh? Te vas aquí a Mesh, le das en Metric Graph. Hoy creo. Ok. Tendrías que ver algo como esto, de que
Bueno, en este caso no, pero que la mayoría de tus elementos sean hex. Sí, sí, la mayoría son hex. O sea, entonces no hay problema en eso. No hay problema, pero sí es a considerar si en otros pasos posteriores ves que no hay precisión en tu malla. O sea, Ok. yo no lo utilizaría como una malla final, pero si realmente en tus resultados ves que se asemeja bastante al experimento, pues lo puedes utilizar, ¿no? Va, muchas gracias. Realmente en general, si tienes en su mayoría hexaedros, es conveniente tener ese modelo a utilizar piramidal. Digo, a utilizar, perdón, tetaedros. Claro. Muchas gracias. ¿Sí, acá? Entonces, bueno, aquí nosotros podemos ir cambiando los parámetros, por ejemplo, hacer un poco más chicos el body sizing para tener elementos más chicos. Eh, hay diferentes métodos para poder forzar a que utilice un tipo específico de elementos, ¿de acuerdo? Por el momento nada más vamos a cambiarlo de hex a tetra y vamos a dejarlo en 2 milímetros. Ahorita les voy a explicar por qué. Nada más generen su malla, no tendría que tardar mucho. Pero ahora vamos a dar clic, bueno, una vez que tengamos nuestra malla, vamos a dar clic en Mesh. Y abajo vamos a tener un despliegue de las propiedades de nuestra malla. ¿Ok? Aquí dentro nosotros vamos a poder ver el element order o el orden de elementos, el tipo de elementos que vamos a estar utilizando. Se van a dar cuenta de que está el Program Control, Linear y Quadratic. Si recuerdan de la semana pasada, si tenemos deformaciones grandes en un sólido, es recomendable utilizar elementos cuadráticos. Entonces lo vamos a asignar manualmente. Y de igual forma, nosotros aquí podemos ver otros detalles como el sizing, que ya lo definimos aparte, quality de nuestra malla, que ya también estamos visualizándolo aquí, otras propiedades avanzadas, y el último dice statistics. Vamos a darle en el signo de más, y vamos a ver un despliegue de cantidad de nodos y cantidad de elementos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante en el momento de tratar con licencias, porque la licencia de estudiantes está limitada a 130,000 nodos y elementos. O sea, tenemos que sumar la cantidad de nodos y elementos y nos tiene que dar un número inferior a 130,000. Si nos superamos, la licencia no nos va a permitir correr el modelo, mínimo con una licencia de estudiante. O sea, por ejemplo, este modelo yo no lo podría correr en una computadora con licencia de estudiantes, pero en una computadora, por ejemplo, la que está en el laboratorio de Soft Robotics, ahí sí, pues tenemos otra licencia, ¿no? Que nos permite correr modelos más elaborados. Otra cosa a considerar es que las mallas compuestas por tetaedros son más pesadas porque tienen el doble de elementos. Tan solo piensen, si tenemos un cubo y en comparación tenemos una pirámide, la pirámide utiliza la mitad del espacio del cubo, porque nada más tiene, sí, para generar un cubo necesitamos 2 pirámides encontradas. Entonces, tan solo por cada elemento tetaédrico vamos a tener 2 pirámides. Comúnmente tiene el doble de elementos. Aquí tan solo tenemos 110,000 y 64,000 nodos, 110,000 nodos y 64,000 elementos. Significa que nos pasamos, ¿no? Nada más para tener una malla útil, voy a ponerle element size de 4 para poder tener una malla. Y bueno, todavía le podemos subir un poquito. Voy a poner 2.5 milímetros. Miren, aquí esta malla sí la voy a poder correr en mi computadora porque tiene 60,000 elementos, 60,000 nodos y 33,000 elementos, ¿ok? Que suman 93. Entonces, bueno, aquí ya tengo una malla. Y esta malla ya es, pues, digamos, tal vez no la mejor del mundo, pero me va a servir como una primera aproximación, ¿de acuerdo? Voy a desactivar aquí el plano de sección. Tendría que ver una malla como esta, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, está compuesta por triángulos en el exterior. Son elementos, si damos clic en alguna de estas columnas, podemos ver dónde están ubicados los elementos de la calidad en cuestión, ¿no? Dependiendo de su tamaño. Pues todos son como estos triángulos, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el modelo mecánico de nuestro sólido. Ahora sí podemos pasar, ahora sí que a la parte jugosa de
de elemento finito, que son las condiciones de frontera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, entonces vamos a salirnos del Mechanical Model, le vamos en la cruz. Para bajar el número de nodos, darle el body. Sí, lo haces más, sí, lo aumentas un poco para que no sean tan chicos los elementos. Por ejemplo, yo ahí puse 2.5 milímetros y con eso salió una malla de 90,000 en total. Aunque queden arriba, digo, abajo de 120,000, ya. No. Ok. Bueno. Pues el siguiente paso es importar el modulito de Static Structural, ¿no? Voy a eliminar esto nada más para mostrarles. Static Structural nuevamente lo podemos encontrar aquí en el Toolbox, en la parte de Analysis System, y podemos arrastrarlo a nuestro Workbench. Y aquí vamos a encontrar este modulito. Pero lo que ya hemos hecho con esta parte del modelo y de la geometría es adelantar esas tres primeras propiedades, ¿no? Ya tenemos Engineering Data, ya tenemos Geometry y Model. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar Model al slot de Model que tiene el Static Structural. Lo arrastramos y se van a conectar. Si se dan cuenta, ahora en el Static Structural van a desaparecer las opciones de Engineering Data porque ya están, bueno, y de Model, perdón, de Geometry, porque ya están definidos dentro del Mechanical Model. ¿Por qué hacerlo así de esta forma escalonada? Si se dan cuenta, diferentes propiedades se pueden compartir entre los módulos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este modelo, pero tal vez lo quiero simular con unas condiciones de frontera y también con otras condiciones de frontera y también con otras propiedades mecánicas o con otros elementos, interactuando diferentes elementos. Entonces, este Mechanical Model está separado de mi análisis estático. Esto significa que yo puedo utilizarlo tanto en un análisis estático, como un análisis dinámico, un análisis térmico, lo que sea, ¿no? Esto simplemente es una buena práctica en el momento de utilizar pues ANSYS dentro de Workbench, ¿de acuerdo? Sí, movemos algo dentro de modeling. Exacto, sí, se va a actualizar el resto de las propiedades. Ahora sí que de donde hicimos la modificación para adelante, ¿no? Comúnmente, para poder actualizar cambios que hicimos previos, le damos clic derecho en la opción y le damos Update Upstream Component. Si quieren, denle clic ahí, Update Upstream Component, y lo que va a hacer es actualizar las componentes que se encuentran arriba de nuestro módulo actual, ¿no? En este caso, el Mechanical Model, el Engineering Data, en caso de que hayamos hecho cambios, ¿no? Lo que tendríamos que ver es que todos ya van a estar palomeados. Todas las propiedades previas al análisis estructural tienen que encontrar palomeadas en verde. Y una vez que ya están palomeadas en verde y no aparece un rayo en amarillo, significa que están listos para continuar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, podemos pasar al análisis estructural. Y vamos a dar clic derecho, no, doble clic o clic derecho en Setup y aquí en Edit, ¿no? Es lo mismo dar doble clic o darle clic derecho y Edit. Setup. Y como dice su nombre, estos van a ser la configuración, el setup, de las propiedades de nuestro análisis de elemento finito, ya considerando todo el trabajo que hemos hecho antes, ¿no? Lo primero que van a ver es tu sólido, pero si se dan cuenta aquí en el árbol de propiedades, ya va a estar cargado nuestra malla, ¿no? Es la malla que generamos previamente. Esta ya no es la malla automática que al inicio teníamos, sino que es una malla ya mejor, ¿no? Ya modificada para nuestras necesidades. Y en estadística, nuevamente, si nos vamos a los detalles de la malla, vamos a encontrar la cantidad de elementos y nodos que habíamos visto antes, ¿no? Dentro de aquí también podemos ver, por ejemplo, las métricas de calidad de la malla. Podemos ver todo lo que antes veíamos, pero ya no podemos modificar la malla, porque la estamos trayendo de otro elemento, ¿okay? De otro bloque. Entonces, bueno, aquí ya están definidas las propiedades de material, las coordenadas, las mallas. Lo que continúa es, ahora sí, definir las propiedades de nuestro análisis, ¿okay? Lo primero a considerar es que nuestro análisis va a ser no lineal. Esto porque sabemos que nuestro material es hiperelástico y que van a haber grandes deformaciones en las paredes del actuador en el momento de que se infle.
Como sabemos, los actuadores neumáticos funcionan con, vaya, una presión neumática que se aplica, que se deforman las paredes, generando contacto entre ellas, y pues genera esta curvatura, ¿no? Característica de los actuadores. Entonces, si damos clic aquí en Static Structural, vamos a encontrar dos secciones. La primera sección de Static Structural se van a encontrar debajo de una parte que dice Analysis Settings, es donde se definen las propiedades de la simulación, ¿de acuerdo? Y la segunda sección es donde dice Solution, que son los resultados de la solución de nuestro modelo. Primero vamos a empezar con la primera parte. Entonces vamos a dar clic donde dice Analysis Settings. Ahí ustedes primero van a ver una opción que se llama Step Control. Step Control tiene las propiedades de tiempo de nuestra simulación. En el momento de nosotros tratar con un análisis estático, significa que no tiene realmente una influencia el tiempo en la simulación, ¿ok? Entonces realmente no importa tanto el tiempo de simulación, sino que lo que va a importar es la cantidad de pasos dentro de ella. Si tratáramos con un análisis dinámico o con un análisis, por ejemplo, de otro tipo de ANSYS, ahí sí importa mucho el tiempo en el que se aplican las cargas. Sin embargo, aquí lo más importante va a ser el número de pasos, number of steps. El number of steps significa lo que nosotros definamos va a ocurrir en una cierta cantidad, una dada cantidad de pasos, no sé cómo más definirlo. Ahorita vamos a ver cómo se definen estas cosas. Ahorita nosotros por nuestro tipo de simulación lo vamos a dejar en 1 y va a tener eso consecuencias en la forma en la que definamos las propiedades. Aquí lo más importante es cambiar este espacio que se llama Large Deflection. Esto significa que nosotros vamos a encontrar en nuestro modelo deformaciones grandes. Entonces vamos a darle en activar, en on. Y eso ya convierte nuestra simulación en no lineal. ¿De acuerdo? Aquí activar Large Deflection. Y ahora sí vamos a pasar a definir las condiciones de frontera. Se definen dentro de este Static Structural. Las condiciones de frontera se pueden definir tanto aquí arriba donde dice Environment, que vamos a encontrar un montón de opciones, o también dando clic derecho en Static Structural y dándole Insert. Vamos a tener la misma cantidad de opciones. Es lo mismo si lo definen arriba o abajo, es nada más cosa de gustos, ¿no? Vamos a definirlo aquí arriba. Y lo primero que vamos a ingresar va a ser la gravedad. ¿Ok? Esto lo podemos definir dentro de la opción que se llama Inertial. Y le vamos a poner Standard Earth Gravity. Esto nos va a añadir una propiedad debajo del Static Structural. Se llama así, Standard Earth Gravity. Y lo único que vamos a cambiar aquí es la dirección en la que se aplica la gravedad. Si se dan cuenta, en el momento de que ustedes lo ingresaron, va a aparecer una pequeña flecha dentro de su modelo que está apuntando hacia donde la gravedad se dirige. En mi caso, yo los experimentos los realicé así, ¿no? Con el actuador parado. Significa que la dirección de la gravedad con respecto a mi eje que tengo aquí abajo va a ser en X positivo. Entonces, aquí donde dice Direction dentro de Standard Earth Gravity, le tengo que poner X positivo, ¿no? Ahí eso es variable de cómo ustedes piensen hacer el experimento en el momento de comparar con su simulación, ¿no? Pero en mi caso yo lo voy a dirigir así, se dan cuenta la flecha se cambia y está apuntando ahora sí hacia el eje X positivo. Ahora, el siguiente paso va a ser definir los soportes. En nuestro caso, bueno, en mi caso en particular, yo voy a estar sosteniendo el actuador de la parte superior, pero existen diferentes tipos de métodos de fijación, ¿no? Existen algunos que, por ejemplo, tienen algunas propiedades elásticas, algunas propiedades como de resorte, también desplazamientos remotos que simplemente nos limitan el desplazamiento en una dirección en particular. Por ejemplo, que si yo tengo una pared y quiero que mi objeto se mueva solamente sobre esa pared, pero que no la pueda atravesar, sería un desplazamiento remoto. Pero en nuestro caso nosotros vamos a tener probablemente una fijación completa, ¿no? Una pieza que está encastrada, como le llaman. Entonces vamos a añadir esta opción que se llama Fix. Y ahí vamos a tener un Fix Support.
Dentro de Fix Support, nosotros podemos seleccionar, nuevamente con las opciones de selección de aquí arriba, qué caras, aristas o bordes vamos a limitar. En mi caso, yo voy a seleccionar la parte de cara y voy a elegir, presionando el botón de control, puedo seleccionar varias caras. ¿Okay? Porque si no, solo les va a dejar seleccionar una a la vez. Presionen control y seleccionan varias. Y le dan apply. Se van a dar cuenta de que se va a colorear de azul. Que significa que la propiedad de Fix Support está siendo aplicada a estas caras. Todos pudieron definir las caras de Fully Fix. ¿Sí? ¿Sí todos? Las caras que estén Fully Fix significa que no se van a poder desplazar ni rotar. ¿De acuerdo? E inclusive los elementos que estén sobre esa cara no se van a poder deformar. Eso también tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pasando al siguiente paso, vamos a aplicar las cargas. Existen diferentes tipos de cargas en análisis de elemento finito, como habíamos platicado antes. Pueden ser fuerzas, momentos, presión. Bueno, aquí tenemos una infinidad de opciones, por ejemplo, interfaces de flujos, bearings, tornillos, chorro de opciones, ¿verdad? Pero en nuestro caso vamos a aplicar una presión, porque si recuerdan, estos actuadores funcionan con presión neumática, ¿no? Entonces, es lo mismo que aplicar una presión dentro de las caras que van a estar expuestas a esta presión neumática. Para poder aplicar esta presión, vamos a otra vez utilizar un section plane. Si no les aparece aquí abajo, búsquenlo acá arriba en donde dice Quick Launch, section plane. Y ya les tendría que aparecer. Y así como antes hicimos, vamos a generar un plano de sección. Tendrán que ver algo como esto, ¿no? Y el siguiente paso va a ser seleccionar todas las caras que van a estar expuestas a la presión neumática. Esto lo vamos a hacer simplemente seleccionando todas las caras que estén dentro de las cámaras neumáticas. ¿Sí? Esto lo tenemos que hacer manualmente, presionando control, clic en todas las caras. Proceso tardado, pero pues necesario. También no se les olvide la cara de abajo. Aquí nada más estoy yo seleccionando la mitad de las caras porque el section plane solo me deja ver la mitad, ¿no? Tengo que salirme a section plane, darle en edit y cambiar de lado. Y seguir seleccionando. Bueno, finalmente vamos a tener todo nuestro sólido con las caras de las cámaras internas seleccionadas, ¿verdad? Tendría que ver cómo hacen. Sin embargo, todavía nos falta definir la presión neumática, que va a ser algo, bueno, la magnitud de nuestra presión, también es importante. Aquí nosotros contamos con diferentes opciones en el momento de definir la magnitud, que puede ser un valor constante, un valor tabular, que significa definido a partir de una tabla, o una función, puede ser función del tiempo, función de alguna otra variable que contemos dentro del sistema. Aquí realmente nosotros es muy sencilla la la presión que vamos a aplicar, porque va a ser una rampa, ¿no? Una rampa de 0 al valor máximo de nuestra presión.
porque así es como los experimentos funcionan. Entonces vamos a ponerle en Tabular Data y vamos a ver que nos aparece una tabla aquí a mano derecha, donde nada más vamos a tener opción de ingresar los valores de presión en la cantidad de pasos de tiempo que tenemos. En nuestro caso solo tenemos un paso de tiempo, ¿verdad? Entonces solo vamos a tener en la tabla 0 y 1. Nada más. En el 1 vamos a poner el valor máximo de la presión. Aquí es donde yo les comentaba que es importante considerar la presión, la cantidad de pasos. Porque, por ejemplo, si tenemos una simulación donde primero voy a aplicar, no sé, una fuerza en esta cara y después esa fuerza la voy a retirar y voy a aplicar una fuerza de este lado y después una presión de este lado. Puedo hacer simulaciones tan complejas como yo quiera, pero voy a necesitar más pasos. Eso significa, el primer paso donde aplico una fuerza, se tiene que definir, ¿no? De 0 a 1 voy a aplicar una fuerza de rampa. Y después, de 1 a 2 voy a aplicar otra fuerza. Y después, de 2 a 3 voy a aplicar una presión en ese lugar. Y así, como requiera nuestra simulación, ¿no? En nuestro caso, por suerte, es una simulación relativamente sencilla. Solo vamos a tener una entrada de cargas. Entonces, ahí en la tabla vamos a definir en 1 un valor de presión neumática. Vamos a estar trabajando con kilopascales, que son los valores a los que la mayoría de estos materiales trabajan. Para que no se deforme demasiado nuestro sólido, vamos a ponerle 15,000. Entonces aquí las unidades están en pascales, entonces vamos a poner 15,000. Y tendríamos que ver una gráfica con el valor de la rampa de 0 a 1 en tiempo y de 0 a 15,000, ¿verdad? Voy a desactivar el plano de sección. Y si me voy arriba y presiono en Static Estructural, ya tendría que ver todas las interacciones de las condiciones de frontera que yo definí. Esto significa Fully Fixed en azul, las caras que van a estar fijas. En amarillo, la gravedad estándar, que es la flecha que está en medio. Y en rojo, la presión, que como es interna no la puedo ver, pero si le doy clic aquí, voy a ver que está aplicada en todas las cámaras neumáticas, ¿no? Bueno, entonces ya están definidas todas las condiciones de frontera de nuestra simulación. Ya casi estamos listos para correrla. Lo único que queda es tratar el tema de solución, que vendrían siendo los resultados que vamos a obtener de nuestro experimento, bueno, de nuestro método numérico. Entonces, lo que vamos a hacer para definir cuáles son los resultados que buscamos obtener es irnos aquí en Solution y nuevamente se va a desplegar dentro de una pestaña que se llama Solution todas las opciones que podemos seleccionar. Otra vez, aquí tienen una infinidad de opciones que podemos seleccionar. Bueno, yo nunca he utilizado todas, yo creo que pocas personas han utilizado todas las opciones, pero las más comunes son esfuerzo equivalente o el esfuerzo von Mises, que es el más convencional. Aquí dentro de Stress yo puedo seleccionar, bueno, Stress Equivalent, y se va a generar esta opción. O sea, les recomiendo que la seleccionen. Nos va a poder conocer, nos va a permitir conocer las concentraciones de estrés de nuestro sólido. Y también algo que nos va a ayudar bastante es la deformación, ¿no? Strain, que también el Equivalent von Mises es el más utilizado. Vaya, ustedes aquí pueden añadir de deformación, de desplazamiento, digo, de deformación. Esta es deformación total o direccional. Se refiere a en cada dirección cuánto se desplazó los nodos, energía, estrés linearizado, volumen, muchas opciones, ¿no? Ahora, la otra opción que nos va a convenir nosotros medir por el tipo de simulación que vamos a utilizar es medir qué tanto se deforma sólido específicamente en la arista de nuestro actuador, ¿no? Nosotros podemos insertar una opción que se llama probeta, que nos va a permitir exportar simplemente cómo se desplaza ese punto en específico. Esto lo podemos añadir dando clic aquí en Solution y dándole en Insert y recorriéndonos hasta donde dice Probe. Dentro de Probe, la primera opción es Deformation y ahí vamos a dar clic. Se tiene que añadir una opción como esta que es Deformation Probe. Y en Geometry vamos a seleccionar nosotros el vértice que nos interesa. En este caso yo voy a seleccionar el vértice de esta esquina.
doy Apply en Geometry y este vértice está seleccionado, ¿verdad? Y lo último es en Result Selection. Yo le voy a dar clic en X-Axis. Cada proof nada más nos puede desplegar resultados por un eje. Significa que yo, si quiero conocer cómo se desplazó en X y Y, tengo que añadir dos proofs. Significa volver a poner aquí en Deformation Proofs, seleccionar la misma arista y en Result Selection darle en Y-Axis. Pueden ustedes modificar el nombre de sus proofs para que no se confundan. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner Y-Axis. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, estaríamos listos para correr nuestra simulación. Se dan cuenta, ya definimos todas las diferentes partes esenciales de una simulación, lo que involucra las propiedades mecánicas, la malla, las condiciones de frontera y los resultados que vamos a exportar de nuestro modelo. Entonces, bueno, una opción que les recomiendo incluir es, si le dan clic aquí en Solution Information y dan clic derecho, les va a permitir insertar una opción que se llama Stress Plot Tracker, ¿ok? Eso les recomiendo que lo importen y ahorita van a ver por qué. Una vez que nosotros corremos la simulación, ya no vamos a poder ver el estado actual de nuestro modelo, porque el modelo se va deformando paso a paso. Bueno, sus pasos. Dentro de ese paso de 0 a 1, va a dividirlo en diferentes pequeños pasos, que se llaman subpasos. A partir de cada uno de ellos, nosotros podemos exportar los resultados gráficos y numéricos de nuestra simulación. Y este tracker nos va a permitir traquear o dar un seguimiento de cómo se va deformando nuestro sólido. Aquí, si se dan cuenta en Solution Information, va a aparecer este Equivalent Stress. Si damos clic derecho, les recomiendo ponerle en Switch to Automatic Mode. Esto significa que se va a actualizar la información del tracker cada vez que pase de un subpaso a otro. No vamos a tener que darle en actualizar, ¿de acuerdo? Se va a actualizar solo. Entonces, ahora sí, vamos a darle en Solution y Solve. Y vamos a poder, si damos clic aquí en esta barrita, vamos a ver el progreso de nuestra simulación. Si damos clic en Solution Information, vamos a ver qué está ocurriendo exactamente. ANSYS nos da algunos datos, información de qué está ocurriendo en cada iteración. Si ustedes recuerdan, es un proceso iterativo, significa que paso con paso va a intentar resolver el error, dando pequeños subpasos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros podemos ir observando qué es lo que está ocurriendo en el fondo del análisis y aparte podemos estar visualizando algunos warnings que nos da por ahí, errores que van surgiendo, para, en caso de que se necesite, poder debuguear nuestro análisis de elementos finitos. ¿Todos pudieron empezar a correr la simulación? ¿Sí? Entonces, si cambiaste elementos cuadrados. No hay problema, ahí nada más está avisando, ¿no? Warning no es un error, tiene que correr. Si la gente aprende. Y bien, denle clic ahí donde se escriba después. Así es la interacción. Y bueno, todavía no, pero se van a dar cuenta de que una vez que avance más en los pasos, van a empezar a ver cómo se va deformando los productos. No van a tener que esperar hasta que termine todas las condiciones. Pero muchas veces esto pasa con ANSYS, que uno le da clic y hasta dentro de 2 horas termina la simulación, ya dice. Pero el tracker nos permite ver antes de que termine la simulación si va muy bien. Esta es la pregunta.
Ahí aplicaste 10 pasos. Trata de aplicarle como un proceso. Ahí lo que hay que seguir. Pero si le pones en 10 pasos, no tiene un éxito. Realmente no le va a gustar tanto. Lo que va a hacer nada más es más. Pero si ves que cierto, quizá ya después la pared, te da la lectura. En mecánica móvil, cambiar, no tener que regresar, pero el móvil, cambiar. ¿Sí, vale? Sí. No, no, no. Tengo un poquito de no. ¿Te parece una prisión en rojo? Sí, al final tiene que aparecer una facultad. Ah, yo viste ahí la. Ah, sí, ya va. Hazme la aparición. Ahí ya le. Ah, mira, está. Probablemente la gravedad no está de arriba. Eso te va a afectar, ¿no? La forma en la que se deforme. Entonces, bueno, como les mostraba, aquí tenemos la función de tracker. Y ahorita que cargue, vamos a poder ver una previsualización de cómo se va a deformar el actuador. ¿Ok? Y van a ver poco a poco cómo se va deformando. De hecho, aquí ya las paredes se empiezan a inflar, ¿no? Y yo veo aquí cómo el estrés se concentra en esta región, ¿no? Puedo inclusive añadir, por ejemplo, aquí que me muestre dónde está el estrés máximo, aquí con la función de maximum, minimum también, o inclusive poner un probe y poner una previsualización de dónde está, por ejemplo, aquí en este elemento, no sé, 1X, yo puedo tener un despliegue del estrés en ese punto en específico, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Pero ahí más bien, mira, vete en gravedad. La presión de los dos lados.
Tiene arriba para ver. No he cambiado ahorita nada. No te va a hacer. Ahí te recomiendo que no, si quiero que tu vuelve, pero para los files nada más te van a hacer más la producción. Realmente voy a por los files con que uno se desarrolle. Ya está en el fondo, a ver si también lo desarrolla. O verdad es que no pueden. La verdad negativa. Sí, bueno, ahorita ya la licencia que actualizaron, ¿no? Permite ya. Ya. Pero sí, recuerda que los una pero no puedo para el para molde, para la simulación o más yo creo que los problemas que tenemos pero el sabor me llega lo que tiene la persona. No, ya, al menos ya se ve.
Tendríamos la Pregunta la consiguen. Después de probablemente sí está tanto, ¿no? Esto puede ser para estar en la gravedad, yo ni se me da la gravedad, pero mi gravedad. ¿Cuál es la hora? Pues está la toma. Y de igual forma, Bueno, sí. donde ya
Bueno, miren, esta está tardando un poquito para correr ahorita, Oscar, les va a explicar con ayuda de la simulación de Carlos. ¿Se puede conectar a la reunión, Carlos? ¿Ya? Nos va a ayudar Carlos a compartir su pantalla y va a explicar cómo sale la tabla de la evolución de la deformación de la probeta que pusieron, para que esos datos los puedan exportar y después puedan calcular posiciones o desplazamientos o el ángulo de bending que nos importa, o trazar varias probetas para utilizar alguna función que nos pueda interpolar y sacar del radio de curvatura, algo así, ¿no? Y ya termina con contacto. ¿Algún comentario? Claro, claro. Carlos, si gustas compartir tu pantalla. Bueno, lo que nos está compartiendo Carlos, hay simulación. Si te puedes pasar, por favor, a Equivalent 3. Ok. Y vamos a tener, digamos, 3 sets de resultados, ¿no? Los primeros son los gráficos, que vamos a tener la visualización de la concentración de estrés. En este caso, porque es el resultado que estamos viendo. Y bueno, tenemos un mapa de calor y vamos a poder encontrar la escala del estrés. También por ahí nos puede dar, bueno, en este caso no, pero podemos exportar por aquí el valor máximo, el valor mínimo de estrés. Y acá abajo vamos a tener una gráfica del valor máximo, mínimo y promedio de estrés. Vaya, los resultados gráficos y tabulares de este resultado. Y en este caso estamos hablando de, bueno, como estrés son pascales, y vamos a poder obtener aquí la tabla. Ahora, esta tabla la podemos copiar como si simplemente seleccionamos la celda, cuando presiona arrastra de 0.2 hacia abajo. Y podemos copiar todas las celdas que queramos de cualquiera de los resultados para poder graficarlos. Hay formas, sí, es la forma más sencilla de exportar nuestros resultados tabulares, copiándolos directamente de la tabla que nos dan. Así podemos copiar, bueno, en este caso como es de 3, estaría raro, damos el valor mínimo, pero tal vez el valor máximo nos interese o el promedio. Sin embargo, algo que en Top Robotics nos va a ser sumamente útil va a ser las probetas de formación en X y en Y. ¿Te puedes pasar, por favor, a los resultados de Deformation Pro? Ahí lo que vamos a tener, se actualizó la tabla, se puede poner en ahí tabla. Vamos a tener una tabla con la deformación en metros del punto que seleccionó Carlos. Esto lo vamos a poder observar para cada uno de los valores de tiempo. En este caso de 0 a creo que seleccionó 10 pasos. Y bueno, estos resultados los vamos a poder exportar y graficar con algo parecido a lo que vemos aquí al lado, ¿no? Ahora, esto es nada más la mitad de los resultados. Estamos nada más graficando X. Si juntamos los resultados de X y Y, podemos tener una gráfica en el plano de cómo se fue moviendo ese punto a evaluar a lo largo del tiempo, ¿no? Y veríamos pues una curva. Y ahora sí, a partir de esa curva, nosotros podemos exportar pues la curvatura de nuestro actuador, la deformación, cualquier cosa que nos interese para poder analizar nuestro diseño. Entonces, bueno, aquí ya ustedes saben, en la herramienta tabular pueden seleccionar la celda, copy paste en un CSV o en un Excel y ya lo van a poder utilizar para análisis. Y es realmente bastante sencillo de los resultados. Bueno, si no tienen duda de ahí, si quieres déjame volver a compartir. Y y lo que, bueno, aquí yo pausé mi simulación porque no va a terminar pronto.
En el momento de pausarla me da resultados parciales. Significa que hasta donde va me da los resultados que yo seleccioné. En este caso es, por ejemplo, strain. Sin embargo, como se puedan dar cuenta aquí, bueno, mis paredes todavía no entraban en contacto, ¿no? Pero muy pronto se iban a empezar a tocar. Sin embargo, si ustedes corrieron simulaciones previamente, se van a dar cuenta de que en el momento de que entran en contacto, las paredes se atraviesan, porque no están definidos los contactos de nuestro sólido. ANSYS, con esta función de stat estructural, no se entera de que un elemento no puede estar al mismo tiempo en la posición de otro elemento. ANSYS no lo sabe todavía. Nosotros tenemos que definir cuáles son, bueno, hay diferentes formas de definirlo, pero nosotros vamos a definir las paredes que van a estar en contacto entre sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar un paso atrás y regresar a nuestras condiciones de frontera, que ya nada más para añadir esta función de contactos, que si nos vamos aquí a Static Structural, vamos a poder seleccionar, si aquí en Static Structural, en ambiente y... déjenme si me acuerdo. No, no es cierto, nos vamos a ir hasta arriba, a Model, se definen antes de Static Structural. En Model, vamos a irnos y añadir una carpetita que se llama Connections, ¿sí? Esa carpeta se va a añadir aquí abajo, debajo de Coordinate System. Si le damos clic derecho, ahora sí nosotros podemos dar Insert y poner un Manual Contact Region. También se puede definir aquí arriba, miren. Aquí donde dice Contact, vamos a poder añadirlos. De hecho, va a ser más fácil aquí arriba porque podemos seleccionar directamente el tipo de contacto. Que si recuerdan de la semana pasada, hay diferentes tipos de contacto. Y ahí los vamos a poder ver. Contacto tipo Bonded, No Separation, Frictionless, Frictional y Raw. Estos son dependiendo del mecanismo de contacto que van a tener los dos superficies que seleccionamos. El primero Bonded es, los dos sólidos van a estar pegados. Nunca se van a mover. Los elementos y sus caras se encuentran completamente soldados entre sí. El siguiente de No Separation va a permitir que se muevan, que se deslicen entre ellos, pero no se van a separar nunca. Y los siguientes van a depender del coeficiente de fricción que seleccionemos. Si recuerdan, el coeficiente de fricción es una propiedad mecánica que se puede caracterizar de forma experimental y es propia de cada material. Y bueno, en este caso, simplemente para simplificar nuestra simulación, como saben, aquí hacemos muchas posiciones, vamos a seleccionar la opción que dice Frictionless. ¿Ok? Y esto nos va a generar una vista de detalle como la que ven aquí. Además de estas dos como pestañas de visualización adicionales. Lo que vamos a tener que seleccionar van a ser las dos caras que van a estar en contacto entre sí. Dependiendo del tipo de simulación, los objetos, pues hay diferentes conexiones más elaboradas o más sencillas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un tornillo involucrado, pues va a ser un tipo de contacto radial, ¿no? Una cara del tornillo va a estar en contacto con un sólido, con la cara radial también de nuestro sólido. O si tenemos dos placas, pues ahí podemos definirlo. En este caso, las caras de las cámaras neumáticas van a ser las que van a entrar en contacto. Y vamos a tener dos pares de caras. Las caras de contacto y las caras de objetivo. Esto significa que unas caras van a intentar penetrar en las otras, ¿ok? Y vamos a tener dos pares de caras. Vamos a primero poner en contacto y seleccionando caras, en la función de selección de caras, vamos a ir seleccionando, digamos, el lado izquierdo de nuestras caras que van a estar en contacto. Se van a ir visualizando aquí a mano izquierda. ¿Ok? Que vendrían siendo todas estas caras. Le damos Apply. En Contact. Entonces aquí en Contact vamos a tener 9 caras seleccionadas. Se van a visualizar en esta pestaña superior. Ahora vamos a pasar a Target, que va a ser donde las caras de contacto van a intentar penetrar. Que se seleccionan de igual forma con la opción de selección de cara. Seleccionamos todas las involucradas. Y le damos Apply. Entonces tendríamos que poder ver dos sets de cara seleccionada que se tendrían que ver similar a las que vemos aquí, ¿no? Son dos grupos de cara. Y bueno,
como son frictionless, eso significa sin fricción, no van a tener ningún coeficiente de fricción. Significa que no tenemos que definir ningún otro parámetro. Y listo, eso es suficiente para que en el momento de que se empiecen a deformar y entren en contacto, las caras se empiecen a deformar sin penetrar entre sí. Ahora, ¿cómo definimos el coeficiente de fricción? Si cambiamos aquí en tipo de contacto a frictional, nos va a aparecer una nueva opción que se llama friction coefficient. Ahí ya podemos ingresar el coeficiente de fricción que queramos. Por ejemplo, 0.5, que es muy alto, lo podemos ingresar ahí, ¿no? Pero en este caso no nos interesa, pues lo vamos a dejar como frictionless. Sí, adelante, Patricio. Sí, bueno, yo cuento con un cuerpo que es cónico, así que me estaba preguntando cómo podría hacerlo para las caras de contact y de target, respectivamente. Ok. Algo que puedes hacer ahí, bueno, hay diferentes formas. Una sería partir a la mitad la cara. Ok. Eso significa, yéndote a Space Claim, tú puedes editar una cara y cortarla a la mitad. Otra cosa que puedes hacer es seleccionar las cámaras pares como contactos y las cámaras nones como objetivos. Eso Y fue eso justamente lo que hice. sí, esa es otra opción bastante útil. Pero sí, lo más recomendable sería que cortaras las caras a la mitad. También porque si tienes caras muy grandes le va a costar más trabajo ANSYS. Pero si no tienes problemas de mallado, pues los puedes dejar así sin problema. Ok, ¿Vale? ok, muchas gracias. Sí, no de qué. Y bueno, si tuviéramos otro sólido, podemos añadirlo aquí a la simulación. Y por ejemplo, si tuviéramos una pieza interactúa aquí arriba con el actor, podemos utilizar un contacto bonded, que diga que siempre va a estar en contacto y no se va a mover de ahí. O si tuviéramos aquí, por ejemplo, no sé, una pelota, el actor está tocando, bueno, ahí sí la fricción, el coeficiente de fricción va a cambiar las medidas de fuerza o de presión que aplique el actor. Entonces, para simulaciones más precisas y donde nuestros resultados numéricos ya son más sensibles, sí va a ser importante considerar el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos nada más intentando hacer una primera aproximación de la forma en la que se deforma, pues no nos va a importar y podemos volver a correr la simulación ya con esta nueva definición de contacto, ¿ok? Y bueno, creo que ahora sí serían todos los temas de cómo correr una simulación. ¿Alguno tiene alguna duda en esta parte de contacto? Bueno, pues suerte con la simulación y si ustedes tienen problemas de que dice que la malla no convertió